Senyors il·lustres, senyors representants de les associacions, senyores, senyors, senyores, n'hi ha poc. Moltes gràcies a tots vostès per haver-nos convidat, Convergència i a Convergència i Unió, que sempre procurem estar al seu costat. A Catalunya, vull posar vostès que molts són de Caixmir, altres són del Pakistan. Vostès saben que Catalunya és un poble especialment sensible a totes aquelles realitats nacionals, com la de Caixmir, que encara no estan reconegudes. I precisament per això jo penso que les seves peticions, les que han fet abans, de que assumim des de Catalunya, de que assumim des de Convergència i Unió els plantejaments de llibertat que expressa la gent de Caixmir, doncs jo crec que els hem de respondre que sí, que ho farem, que ho hem fet i que ho farem. Escolti'm, fa més de 60 anys, hace más de 60 años, 63, fue el 47, 63. 63. És el que he dit. Per això dic que he dit 63. Fa 63 anys que Caixmir és un conflicte permanent, un problema per la gent que viu allà per culpa de no acceptar el seu dret a l'autodeterminació. Jo crec que les Nacions Unides no poden deixar eternitzar problemes o conflictes com el de Caixmir. Hi ha molta gent que hi pateix. El Namdar abans explicava violència i tortura sobre la població, sobre gent de Caixmir. I això ho hem de condemnar i això ho condemnem. També vostès explicaven en diferents parlaments, com que he pogut entendre, una mica les ganes de llibertat nacional pels Caixmiri. Aquí diu, els Caixmiri tenim el dret a la independència o a l'autodeterminació. Allà diu gent sense casa, casa sense gent, una economia trencada, un poble que no se'n surt. Són molts milions de persones que des de fa més de 6 dècades no tenen la seva llibertat nacional. Els catalans tampoc la tenim. Los catalanes tampoco la tenemos. Por eso les decía que no es, para nosotros es fácil entender esta reivindicación. Y es fácil decir que apoyaremos moralmente Caixmir. Pero será más difícil de llevarlo a cabo. Yo les haré un par de propuestas, porque aparte de expresar la posición clara, contundente, de Convergencia y Unión a favor del derecho a la autodeterminación de Cachemira, eso lo dijo muy claro, aparte de esto algo más tenemos que hacer. Ustedes, abans el senyor Raja Shafiq, l'amic Raja Shafiq, jo li agraeixo que hagi explicat el que jo vaig dir l'altre dia, ¿no? Que els hagi traduït. Pero antes también de alguna manera les pedía lo mismo que les pido yo siempre, a ustedes y a todo el mundo en Cataluña. ¿No? Somos un país, ahora ya mediano, somos un país de 7,5 millones. Hace 10 años éramos un país de 6,2 millones. Quiere decir que ha crecido mucho por la gente que ha venido de fuera, o sea, muchos de ustedes. ¿No? Estos 7,5 millones de catalanes que somos ahora, yo les pido por favor que poco a poco dejen de sentirse inmigrantes. Ya sé que una persona que va de un sitio a otro, que ha venido de muy lejos, de Caixmir, de Pakistán, Cataluña, en un primer momento se siente inmigrante. Igual
igual esto dura un poco, pero les pido que poco a poco vayan sintiéndose de aquí. Si ustedes van a hacer la vida aquí, por favor, poco a poco siéntanse catalanes también. Dejen en su corazón un espacio para Cataluña. Continuarán siendo patriotas de Kashmir, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero también yo les pido que sean patriotas catalanes. Sí. Porque también tenemos un problema. Nosotros, bueno, tenemos más suerte en el sentido de que no tenemos el ejército español aquí, ¿no? Bueno, algo hay, pero poco. Pero sí que tenemos un problema con España, ya lo saben, de hace siglos. Madrid tampoco reconoce a los catalanes el derecho a la autodeterminación. Europa sí, pero Madrid no. Y Madrid hace algo peor, que es que todos los años, al recaudar los impuestos, nuestros impuestos van para allá y no todos vuelven para aquí. Y cada año hay un expolio fiscal de nuestro esfuerzo fiscal, de los de aquí que pagamos impuestos, cada año cerca de 22.000 millones de euros, que es mucho dinero, que es muchos dineros, fruto del esfuerzo, del trabajo de Cataluña, se van para Madrid y no vuelven. Esto también es una forma de violencia. Y de violencia grave. Porque entonces no podemos atender las necesidades de nuestro pueblo, de nosotros, de todos nosotros. Por eso les digo, poco a poco vayan sintiéndose de aquí, pero poco a poco vayan defendiendo también Cataluña. Porque ya es su nuevo país. Ya sé que me dirán, sí, pero todavía nos miran, algunos o muchos nos miran mal. Seguramente, ¿no? Porque han venido mucha gente en muy poco tiempo. Pero este pueblo es un pueblo que integra. Aquest poble és un poble que integra. Jo vull que sàpiguen que si vostès fan aquest gest i ho diuen, i se sap, els catalans estarem en deute amb vostès. Els catalans de sempre. Los catalanes de siempre, cuando vemos que una gente que ha venido de fuera se incorpora a nuestro país, estamos no contentos, estamos orgullosos. Porque así vamos haciendo crecer esta patria común de todos. Ustedes me pedían, ¿qué hará Convergencia y Unión? ¿Qué puede hacer Convergencia y Unión? ¿Qué puede hacer Cataluña? Saben que este año tenemos elecciones. No sé qué pasará, quién ganará, pero si gana Convergencia y Unión, si gobernamos este año próximo, los 4 próximos años, estaremos bien situados para apoyar y para ayudar a Kashmir. I ho farem. Ho farem, jo els proposo dues coses. Dos actes concrets. Un el farem nosaltres, però l'altre el podem fer junts, lo podemos hacer juntos. Kashmir es por lo que yo he leído, lo que he visto en fotografías y en películas, es muy bonito, ¿no? Es una tierra, son las montañas y son unos valles muy fértiles. Yo no he estado en algún día igual voy, ¿no? Pues Cataluña conoce, sí, el nombre de Kashmir se conoce, no se conoce mucho, y menos el conflicto. Yo les propongo organizar conjuntamente el año que viene, si estamos en el gobierno lo apoyaremos, que se organice desde las entidades, desde la sociedad civil, lo pactamos conjuntamente, organicemos un simposio europeo, no solamente en Cataluña. Les propongo organizar un simposio en Barcelona, la capital del sur de la Unión Europea, capital de la Mediterránea, que lo somos, tenemos el comité ejecutivo aquí en nuestra ciudad. Organicemos a través de ustedes en toda Europa, a través de las instituciones y de nuestros representantes, busquemos también personas que vengan desde Kashmir, desde los diferentes puntos de Kashmir, para que esté todo bien representado. Hagamos un simposio catalán y europeo de atención a la Unión Europea, pero también de apoyo moral de Cataluña sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo de Kashmir. Hagamos un simposio, pongamos los temas encima de la mesa, lo debatimos durante un fin de semana, buscamos gente que pueda dar, digamos, con toda la información
e informemos a la población catalana también, porque no está informada bastantemente sobre el tema. Esta es una propuesta que yo les hago y que yo pienso que es factible, se puede hacer. Otra cosa que esto ya depende de nosotros. Yo pediré, como secretario de Migración y Convergencia, si estamos en el gobierno y aún si no, en la oposición, porque en el Parlamento parece ser que tendremos una amplísima mayoría, ya lo veremos, esperemos que sí, y con Saúl esperemos que más. Pues yo propondré al Parlamento, propondremos al Parlamento una moción, una resolución en que deje claro, Cataluña deje clara el apoyo de siempre que hemos tenido al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Siempre hemos apoyado a cualquier pueblo del mundo que necesita su autodeterminación. Cataluña siempre ha estado su lado, pero lo haremos y propondremos hacerlo una resolución del Parlamento de Cataluña que apoye el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña. Son dos cosas que podemos hacer, está en nuestra mano y lo haremos. Y a partir de aquí, oigan, sean ustedes en Cataluña como no los catalanes, sean ustedes los que cachen un lobby a favor de su país. ¿No? Organícense, como están, organícense en plan todavía mejor, sean el lobby de Kashmir en Cataluña y en el sur de Europa. Jo les puedo assegurar que Catalunya sempre estarà al seu costat. Això els ho vull dir. Més que això, visca Kashmir,